Vamos a seguir con la segunda parte de la vida de oración de Jesús. Vamos a estar analizando el Padre Nuestro, ¿sí? En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 15. Me voy a sentar yo, bueno. Estoy viejita. Me quiero sentar. Vamos a ir analizando Mateo. Vamos a ir viéndolo entre todos. Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 15. ¿Lo tienen ahí? Sí. Bueno, dice así. Miren, vamos al versículo 5 para ver por qué es que se da que Jesús les enseña a los discípulos el Padre Nuestro. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. A ver, ¿orar de pie está mal? No. Sino lo que Jesús les estaba diciendo, o sea, que había personas, ¿sí?, que en realidad querían orar en público para ser vistos. ¿Sí? Por una cuestión de apariencia, ¿no? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús en este versículo en particular, que cuando oremos, si bien lo podemos hacer públicamente, pero no para ser vistos, ni con palabrería humana, ni con repeticiones que no tienen sentido, sino realmente haciéndolo de corazón y guiados por el Espíritu Santo. Y el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, ¿sí? Recuerdan que la palabra aposento es, o sea, la habitación. Nosotros no utilizamos actualmente el término aposento, pero quiere decir eso, habitación. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Esto está relacionado con lo que aprendíamos tanto en la enseñanza de Jesús como ejemplo de oración, como en la oración, la importancia de apartarnos de todo estímulo externo, de toda distracción, para que nada se me fue el término, interfiera, no es el término que quería usar, pero que nada interfiera en ese momento de oración, que ese momento de oración sea lo más importante, sea un momento único, sagrado, en donde podamos orar. Y yo siempre doy como, o sea, a ver, a veces me han preguntado, ¿y cuánto tiempo tengo que orar? Mira, hasta que no sientas la presencia de Dios, no dejes de orar. Y cuando sintamos la presencia de Dios, disfrutemos de ese tiempo de presencia de Dios. Es más, hay un versículo de la palabra de Dios que dice que no nos apresuremos a irnos de la presencia de Dios. Es el mejor momento que podemos tener. Estar en la presencia de Dios, sentir el Espíritu Santo, sentir que Dios nos va hablando, sentir muchas veces como había cuestiones de decir, ¿cómo hago en esto y qué sé yo? Y estamos en la presencia de Dios y parece como que que nos viene el entendimiento, ¿no? Estábamos preocupados, ¿cómo voy a hacer con esto? Y cuando el Señor nos habla y entendemos cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, de la forma que lo tenemos que hacer, y eso es el Señor por medio de su Espíritu Santo dándonos entendimiento, ¿sí? Entonces, versículo 7, y orando no uses vanas repeticiones, ¿no? Hay personas que se aprenden oraciones de memoria, aquellos que tienen el origen en la Iglesia Católica, ¿no? Les hacían decir una repetición y no entendían qué estaban diciendo. No, a ver, abramos nuestro corazón y digámosle al Señor con nuestras palabras lo que queremos y sentimos decirle, ¿sí? Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidas. ¿No? El Señor ya conoce. Nosotros necesitamos pedir al Señor, pero el Señor ya conoce todas las cosas. Es una de las características de los atributos del Señor, que es omnisciente. Conoce todas las cosas. Versículo 9. Y ahí les da el Señor el ejemplo de oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primer punto, esto sí anótenlo. Cuando nosotros empezamos a orar, lo primero que vamos a entender, que estamos dirigiéndonos al Padre. ¿Sí? Dice Padre nuestro, no es el Padre de Marcela, no es el Padre de Rocío, no es el Padre de Owen, es mi Padre. ¿Sí? Esa es la relación que Dios quiere que yo tenga con Él. A ver, a veces
nos pasa lo siguiente, no hemos tenido el mejor modelo de padre, ¿no? Entonces decir, a ver, yo me voy a dirigir a Dios como mi padre, pero no tengo el mejor modelo de padre, o tengo un padre que ha sido violento, o un padre que ha sido ausente, entonces me cuesta la relación con Dios como padre. Pero entendamos lo siguiente, el padre que ha sido ausente, el padre que ha sido violento, el padre que no ha sido amoroso, es un padre imperfecto. Es un padre que no tenía el amor de Dios o que no tiene el amor de Dios. Dios es amor y Dios es el mejor ejemplo de padre. Es más, dice la palabra de Dios, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Si no he tenido el mejor padre en esta tierra, sepamos que Dios sí puede ser el mejor padre. Porque es un padre de amor, es un padre perfecto, es un padre que nos va a recibir con los brazos abiertos. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él, la relación de padres e hijos, padre de amor. ¿Sí? Entonces, como dice acá el ejemplo de oración, Padre nuestro, que sea mi Padre, que sea el que me abrace, que sea el que me levante, que sea el que me ame, que sea mi confidente, que sea el que yo pueda confiar. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él. No un padre de religión, un padre de amor. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es dirigirme al Señor entregándome en sus brazos. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice, el hecho de que diga que está en los cielos, entendemos, a ver, que si bien es nuestro Padre, es Dios, no deja de ser Dios. ¿Sí? Entonces, o sea, yo me tengo que acercar a Dios confiadamente, pero también me tengo que acercar a Dios con respeto, ¿no? Saber que estamos hablando con Dios, que así como es alguien cercano, a su vez es alguien que tengo que acercarme con respeto, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Y acá dice lo siguiente. Santificado sea tu nombre. Esto un poco lo dijimos el miércoles pasado, que a veces nos acercamos a Dios para pedirle, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos a Dios es comenzar a glorificar su nombre. Y no con vanas palabrerías, con repeticiones humanas, sino alabándolo. ¿Qué es santificar? O sea, alabarle, adorarlo, o sea, saber que Él está por sobre todas las cosas. Y que cuando yo empiece a alabarlo realmente de corazón al Señor, voy a empezar a sentir su presencia. El Espíritu de Dios va a comenzar a ministrar mi vida. ¿Sí? Entonces, nos acercamos al Señor, que es nuestro Padre, pero también es el Padre que está en los cielos, y el Padre a quien debemos santificar, a quien debemos que adorarle. Siempre decimos, ¿no?, que salga de nuestro corazón ese espíritu de adorador. Cuando yo estoy agradecido al Señor, cuando yo amo a Dios, nadie me va a tener que decir que yo tengo que adorarlo. Mi corazón, mi boca y mi mente va a querer adorar al Señor porque Él es Dios. Y si no lo puedo hacer, no puedo tener la libertad de hacerlo, empecemos a pedirle al Señor que el Señor nos liberte de aquello que nos impide adorarlo. ¿Sí? Porque entendemos lo siguiente, el Señor viene y allá en los cielos dice que la alabanza no va a cesar, no va a parar, va a ser una alabanza constante. Si no podemos alabarlo acá, ¿cómo vamos a alabarlo allá todo el tiempo? ¿Amén? Entonces, dice así, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a anotar alguna referencia bíblica en el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Alguien que lo busque, por favor. Apocalipsis capítulo 4 versículo 8.
Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. A ver. Por favor, Marce, sí. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí está hablando de la adoración, ¿no? De cómo dice que los seres estaban ahí adorándolo al Señor. Tenemos que adorarlo en todo tiempo, ¿sí? Que nuestro espíritu, en todo tiempo: Señor, mi alma te alaba, Señor, te doy gracias, Señor, te alabo. Y vamos a ver cómo realmente en ese momento, o sea, si nosotros tenemos ese espíritu de adoración, vamos a sentir la presencia de Dios en todo momento, ¿sí? Tenemos que ejercitarnos en ser adoradores en todo tiempo. Mi corazón, mi alma, mi mente, mi ser alaba a Jehová en todo tiempo. Como decía el salmista David: alma mía alaba a Jehová. A veces le tenemos que dar el orden a nuestro alma que alabe a Jehová, si no lo estamos haciendo. Y si no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de todo lo que el Señor ha hecho. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros? Nos ha salvado, nos ha comprado, nos ha libertado, nos ha dado un nombre nuevo, nos puede dar una vida nueva, nos está preparando moradas celestiales allá en el cielo, nos ha sanado las heridas o está en proceso de sanar nuestras heridas, ¿no? Ha hecho milagros en nuestra vida, nos da la provisión diaria, nos da la fuerza diaria, abre puertas de trabajo, está en cuidado de nuestras vidas, en cuidado de nuestros hijos. A veces no tenemos la magnitud de lo que Dios hace, ¿no? Salimos a la calle y Dios nos está acompañando, Dios nos está cuidando de nuestros hijos. Como dice la palabra de Dios, cuida nuestra entrada y nuestra salida. Amén. ¿Están acá? Hola. ¿Están acá? ¿Sí? Bueno, entonces, santificado sea tu nombre, que realmente de nosotros salga esa adoración constante al Señor. Y si no tenemos ese espíritu de adorador, empezar a pedirle al Señor: Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Que te adore en espíritu y en verdad. Adorar al Señor no quiere decir cantar, ¿eh? Eso es parte de la adoración. Adorar al Señor es, adorar es reconocer que Él está por sobre mi vida, que Él es el dador de mi vida, que Él es el que murió, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Él es el que me compró, que me salvó, me libertó. Y en todo tiempo yo tengo que reconocer eso y darle gracias a Dios. Eso es adorar, ¿sí? Seguimos leyendo. Alguien que siga leyendo, así me ayudan, así participamos entre todos, porque los noto bastante quietitos, están ahí, están cansados. Versículo 10. ¿Leo? Por favor, sí. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A ver, primer punto del Padre Nuestro, que vamos a hacer un repaso. ¿Qué es lo que primero, cuando nosotros empezamos a orar? Este es el modelo o el ejemplo de oración. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Alabar. Padre Nuestro, sí, nos acercamos confiados. Segundo, lo alabamos, lo adoramos. Acá ya es el tercer punto. En el versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué le estamos diciendo al Señor con esto? Pensemos entre todos. Primero estamos viendo que el reino de Dios venga a mi vida. El reino me habla de gobierno. ¿Sí? Me estoy rindiendo a la voluntad de Dios. Señor, no voy a decidir lo que yo quiero. No voy a hacer como a mí me parece. Señor, que tu reino, tu gobierno venga a mi vida. Que el Señor sea el que gobierna mi vida. Amén. Que el Señor sea el que gobierna mi corazón, mi mente, mis decisiones. Y es más, dice: hágase tu voluntad como en el cielo. En el cielo el Señor tiene gobierno pleno. Porque en el cielo
no hay pecado, no hay contaminación, en el cielo hay santidad. Y así yo estoy diciendo, Señor, venga tu reino, goberná mi vida, así como lo haces en el cielo, hacé tu voluntad acá en la tierra. Me estoy entregando al Señor, ¿no? Entonces lo primero que estoy haciendo es santificarlo. Lo segundo, rendirme a Dios. Eso quiere decir, me rindo. No voy a hacer más como a mí me parece, porque si yo hago como a mí me parece, me doy la cabeza contra la pared. Si yo hago como a mí me parece, las cosas no me salen bien. Si yo hago como a mí me parece, eso va a provocar dolor en mí. Porque dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Si yo estoy viviendo la voluntad de Dios, no voy a tener tristeza. Puedo tener angustia por determinadas situaciones, pero me voy a poder refugiar en el Señor. El Señor va a ser mi fortaleza. El Señor va a cambiar mi tristeza en gozo. El Señor va a ser mi refugio. Amén. Entonces, lo primero, lo santifico. Lo segundo, me rindo. Señor, acá está mi vida, sé lo que vos quieras. Como le dijo Jesucristo, Señor, si es posible esto que yo tenga que pasar, que no lo tenga que pasar, pero no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, lo segundo, anótenlo. Nos rendimos a la perfecta voluntad de Dios. Versículo 11, alguien que lo quiera leer. Amén. Bueno, sí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí, ahí está hablando, o sea, el tercer punto es que Dios va a ser nuestro proveedor. Acá puede hablar de dos aspectos. El pan espiritual, ¿no? Porque el Señor nos enseña en su palabra que Él es el pan de vida. ¿Sí? Él es el que va a saciar la necesidad de nuestro alma. ¿Sí? Que en Él no vamos a tener hambre, de espiritual. Y también nos puede hablar de que Él va a ser el proveedor del pan material. No va a ser que nos falte la comida. Es más, dice la palabra de Dios que no nos preocupemos por el día de mañana. Si Él le da de comer a las aves, ¿cuánto más nos dará de comer a nosotros? Aquellos que estamos en el camino del Señor, que somos hijos de Dios, ¿alguna vez nos ha faltado de comer? Y si nos ha querido faltar de comer, pidámoselo al Señor y el Señor nos va a proveer. De la forma que sea, pero el Señor va a usar un vecino, el Señor va a hacer que, no sé, que encuentre plata en la calle, pero Dios no nos va a hacer faltar porque es una promesa de Dios, que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Está hablando de la comida y de la vestimenta. El resto es vanidad. El resto son cosas que nosotros queremos. Pero dice la palabra de Dios que no nos vamos a llevar nada. No, a veces decimos, ay, ¿por qué no me pude comprar la remera que me gustaba? No la necesitamos. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estuvo 40 años caminando en el desierto y la vestimenta no se le desgastó. ¿No se le gastó? 40 años, ¿te imaginan? No tenían el mejor jabón, no tenían agua y no se les gastó la vestimenta. 40 años. Y dice que todos los días el Señor desde el cielo mandaba el maná. ¿Les gustaba? No, a veces no les gustaba. ¿Se quejaban? Se recontra quejaban. Pero el Señor era el proveedor. Porque a veces nosotros nos quejamos. Me he visto con no es lo que me gusta. ¿Cómo no es lo que me gusta? Pero el Señor no te va a hacer que te falte la comida y no va a hacer que nos falte el vestido. Si nosotros estamos, ay, porque me falta, porque no pago las cuentas, y a lo mejor estás gastando mal. O a lo mejor estás gastando en cosas que no tenés que gastar. O a lo mejor le estamos faltando al Señor. No estamos siendo fieles. Ahora, Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro pastor. ¿Sí? Entonces, primero lo santificamos.
Segundo, nos entregamos a la perfecta voluntad de Dios. Tercero, reconocemos y le pedimos que Él nos provea de lo espiritual, el pan espiritual, y de el pan material. ¿Sí? Bueno, leyó Marce, leyó Jorgelina, leyó Au, le vamos a pedir a Rocío, ¿sí? El versículo 12. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Tan clara soy yo para enseñar? Porque nunca tiene pregunta. Bueno, Rocío, por favor. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuarto punto. Le pedimos al Señor que nos perdone, pero que nos perdone como nosotros perdonamos. A veces nosotros queremos que el Señor nos perdone. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque tenemos faltas. Pero dice la palabra de Dios que nosotros le pidamos al Señor que nos perdone como nosotros perdonamos. Y acá le pedimos al Señor que nos perdone, pero a su vez el Señor dice, bueno, yo te voy a perdonar, pero vos también tenés que perdonar. Qué ejercicio este, ¿no? Yo digo, ¿no? A veces decimos, y pero si esta persona, la verdad, con todo lo que me ha hecho, no se merecería mi perdón. Ahora, ¿ustedes se creen que nosotros nos merecemos el perdón de Dios? ¿Cuántas veces lo decepcionamos al Señor? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos sido infieles al Señor? Y a pesar de eso dice la palabra de Dios que el Señor nos ama. Y a pesar de eso dice la palabra de Dios que el Señor nos perdona. También hay una realidad. Dice la Biblia que nosotros debemos mantener la paz con el otro mientras de nosotros dependa. A ver, si ya hicimos todo para tener paz con la otra persona, después está la otra persona querer tener paz con nosotros. Si la otra persona no quiere tener paz con nosotros, dejémoselo delante del Señor y que el Señor se encargue. Pero nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer para poder perdonar. Porque la falta de perdón nos va a atar a nosotros. La falta de perdón nos va a angustiar a nosotros. La falta de perdón va a hacer que una raíz de amargura haya en nuestro corazón. Tenemos que perdonar. Y si no nos nace a nosotros perdonar, pidámoselo al Señor, que nos dé espíritu de perdón. Hay personas que tal vez si nosotros lo analizáramos en lo natural, no se merecerían nuestro perdón. Porque nos han hecho mal, porque nos han hecho cosas terribles. Porque una y otra vez los estamos perdonando y así todo es como que se encargan de meter el dedo en la llaga. ¿No? Cuando que estamos creyendo que vamos a olvidar de lo que nos han hecho, otra vez. Y se encargan de esa herida que se estaba cicatrizando, se vuelve a abrir. Pero así todos pidámosle al Señor, que el Señor nos dé espíritu de perdón, así como Él nos perdona a nosotros. ¿Es un ejercicio? Sí. ¿Tenemos que pedírselo al Señor? Sí. Pero para Dios no hay nada imposible. Y cuando nosotros perdonemos, nosotros vamos a ser libres y vamos a tener esa paz que viene de parte de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Amén? Entonces, lo primero lo santificamos. Lo segundo, nos rendimos a su perfecta voluntad. Lo tercero, le pedimos al Señor que nos provea del pan espiritual y del pan material. Lo cuarto, perdonamos. Le pedimos al Señor perdón y nosotros perdonamos. ¿Sí? Es más, dice la palabra de Dios que si no podemos tener comunión con nuestros hermanos o con las personas, el prójimo, nuestras oraciones van a tener estorbo delante de la presencia de Dios. Va a haber una interferencia para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Versículo 13, Ale, antes de que te me duermas, Ale. ¿Viste cuando te sentás que te baja el cansancio? No, pero estoy aquí. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Amén. Ahí nos está librando, este versículo, le tenemos que pedir al Señor que el Señor nos ayude a ser libres de la tentación, a ser libres del pecado, ¿no? Que no lo vamos a poder hacer solos, porque viene clara la palabra de Dios cuando dice, todo lo puedo en Cristo lo voy a poder todo, que me fortalece, que me da fuerzas. Si yo no voy a la fuente, si yo no le pido al Señor que me ayude, no voy a poder solo, porque somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Somos pecadores, pero pecadores que tenemos que pedirle al Señor misericordia. Es más, volvamos a este versículo, someteos a Dios. Nos tenemos que someter a la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Como decía el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Si yo me someto a Dios y mi vida se rinde a Cristo, voy a tener la fuerza de parte de Dios. Y voy a resistir al diablo. ¿Se acuerdan del ejemplo que hablábamos de que una persona alcohólica, si vuelve a comprar una botella de vino, va a volver a tomar? Si yo estoy todo el tiempo jugando con el límite del pecado, no voy a poder resistir. Ahora, si yo me someto a la voluntad de Dios, resisto al pecado, resisto aquello que es mi debilidad, resisto aquello que si yo le abro la puerta, va a entrar. No estemos jugando con el pecado, porque el diablo no juega con nosotros. El diablo vino a matar, a robar y a destruirnos. Y el diablo nos quiere matar, nos quiere robar y nos quiere destruir. El diablo no juega, nosotros a veces queremos jugar con el límite, creemos que lo podemos pilotear. Mentira del diablo. El pecado es una línea delgada, ¿sí? Y el diablo dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando el diablo vea que todas las puertas del pecado están cerradas, va a tener que huir porque nosotros no le vamos a estar dando lugar. ¿Sí? Entonces dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Acá le pedimos al Señor que nos libre, que la sangre de Cristo nos limpie, que la sangre de Cristo nos cubra. ¿Sí? Eso es lo que le estamos pidiendo. No nos permitas que caiga en la tentación. Líbrame del mal. Pero yo primero tengo que pedirle al Señor hacer su voluntad. ¿Sí? Porque tuyo es el reino. Acá le volvemos a reconocer al Señor que el gobierno de nuestras vidas es de Él. El poder para poder vencer viene de parte de Él. ¿Sí? Y el versículo 14, por si no nos quedó claro. A ver, Marce, el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por si no, ¿vieron? Miren, es lo único que vuelve a repetir. Miren qué importante que es el perdón. Creo que todos tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Porque todos tenemos que perdonar algo. Mayor, menor, pero todos tenemos que ejercitarnos en el perdón. ¿No? Y es lo único que vuelve a recalcar. Vieron que veíamos en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 14, o sea, del Padre Nuestro usa 3 versículos en donde tenemos que perdonar. Y que si nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar a nosotros. 3 versículos del Padre Nuestro. Imagínense lo importante que es para el Señor que nosotros podamos perdonar. Porque el Señor sabe que si nosotros perdonamos, vamos a ser libres. Porque la falta de perdón a los únicos que nos ata es a nosotros mismos. Provoca raíz de amargura. ¿Sí? Provoca estorbo en nuestras oraciones. Bueno. Vamos a ver. Corta un poquitito, a ver. Vamos a ver una cita bíblica. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Alguien que lo busque y lo leemos. Amén. Más. Sí. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Lo volvemos a leer? Sí, por favor, Marce. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sí, acá, miren, nos está hablando de diferentes puntos, ¿sí? Volviendo a la cuestión del perdón. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Acá nos está hablando no que nosotros tenemos algo con nuestro hermano, sino que nuestro hermano tiene algo contra ti, ¿no? La Biblia misma nos enseña que a partir de Jesucristo, en la ley se hacía tal cosa, pero a partir de Jesucristo, que estamos en el tiempo de la gracia, hay cuestiones que van a cambiar, ¿no? Dice, si tu hermano tiene... Antes era la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo. Vos me hiciste una cosa y yo te la hago igual. Te pago con la misma moneda. En el tiempo de la ley era de esa forma. Pero dice la Biblia, dice que a partir de Jesucristo hay leyes que comenzaron a cambiar. Hay leyes que cambian, leyes espirituales, leyes de vida que cambian. Entonces dice, si tu hermano tiene algo contra vos, si el que procedió mal es tu hermano, no, el Señor nos dice que nosotros debemos arreglarlo. Y de hablar. ¿Sí? Dice, y antes de ofrecer la ofrenda ante el altar, si te acordás que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué acá habla de la ofrenda? Ustedes hoy no lo vamos a ver, en algún momento lo veremos, a lo mejor en la escuela de discipulado y de liderazgo, pero si nosotros entendemos la importancia de la ofrenda, cuando nosotros estamos ofrendando a Dios, le estamos dando la honra a Dios. Volvemos al punto de, lo estamos adorando, lo estamos reconociendo que Él es el dueño de nuestras vidas, lo estamos reconociendo como nuestro superior, como el creador, ¿sí? Y nuestra ofrenda no va a ser agradable delante de la presencia de Dios si hay algo que está impidiendo que podamos honrarlo al Señor. Vemos el ejemplo de Abel y Caín. Los dos ofrecieron ofrendas, pero dice la palabra de Dios que una fue aceptada, una fue la mejor y la otra fue por costumbre y obligación, porque tenía que hacerlo. ¿Cuántas veces nos pasa esto, no? Voy, llevo la ofrenda al Señor, al altar, y lo hago porque lo tengo que hacer, pero no honrándolo a Dios. Los dos hacemos lo mismo, pero una ofrenda va a ser agradable al Señor y otra no. Porque el Señor conoce mi corazón, el Señor ve si yo lo hago por obligación o si lo hago por costumbre, o si yo realmente estoy ofreciéndole mi corazón al Señor. Y Dios no puede aceptar mi ofrenda con olor agradable si hay algo que está estorbando que yo pueda darle la honra al Señor. Si yo tengo situaciones que tengo que resolver con mi prójimo, Dios no va a poder aceptar esa ofrenda como ofrenda agradable delante de su presencia. ¿Sí? Mateo capítulo 18, versículo 23 y 25, ahí mismo, en el mismo libro, alguien que lo quiera leer. El que lo encuentre, lo lee, por favor. Los dos deudores, ¿ese? Sí. 23 y... Capítulo 18, versículo 23 al 35. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Ajá. Bueno. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, porque yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que... Claro. ¿Clarito? Queríamos el perdón, pero... Más clarito, echarle agua. Nosotros pedimos misericordia, compasión, Señor, perdóname. Pero a veces nosotros no tenemos compasión y misericordia de aquel que nos ha hecho mal. Es para ejercitarlo. Es para pedirle al Señor que nos dé espíritu de perdón. A veces va a ser un proceso de meses, de años, pero entendamos que si nosotros lo hacemos vamos a tener victoria. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que cada día estemos más cerca de Él y que podamos tener victoria. Yo, pastora, si me permite, hoy fui al hospital y hablando de esto del perdón, ¿no? Se acerca una persona así que cuando yo era chica me había hecho mucho daño. Y bueno, lo vi ahí y digo yo: ay Señor, si bien lo había perdonado, tampoco es que lo quiero ver. Pero bueno, vino, se acercó, como diríamos, con esa cara de piedra que tiene, a saludarme. Y yo pensé, digo, me va a agarrar un ataque de nervio cuando lo vea. Y no, sentía paz. Yo digo, bueno, estoy sintiendo que esta persona que me hizo daño, realmente el Señor me ayudó a perdonarla. Justamente hoy viví eso, que después me vine caminando del hospital. Pero no podía creer que esa persona se acercó a saludarme sabiendo el daño que me había hecho. Y bueno, pero yo sentí paz cuando me saludó. Yo pensé que me iba a transformar, pero bueno, gracias a Dios que tenía el camino del Señor, porque si no, no sé cómo hubiese reaccionado, ¿no? Son cicatrices que nos deja la niñez a veces, o cosas que nos pasan, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios las que podemos perdonar a esas personas. Así que yo cuando me vino a saludar pensé que me iba a transformar. Justo estaba con mi hijo mayor, Gonzalo, y no pude sentir paz. Yo que esta persona realmente la perdoné. A pesar de que me hizo mucho daño, la perdoné. Y pero a veces Dios también nos permite esas cosas y nos prueba. Y sí. Para ver si realmente, porque a ver... Pero no, yo no podía ni siquiera creer lo que el Señor estaba haciendo y decir, ¿cómo puedo sentir tanta paz sabiendo que me hizo tanto mal, ¿no? Y la verdad que me quedé ahí como atónita, como quien dice, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que puedo contarlo y decir siento paz y bueno, quedan a veces las cicatrices, pero lo importante es que tengamos paz, como dice la palabra, perdonar para que el Señor nos perdone a nosotros también. Gloria a Dios que yo no he hecho nada de eso, pero tal vez por ahí he pecado ofendiendo a alguna persona o algo, pero no la capacidad de lo que ha hecho ese hombre, pero bueno, yo gracias a Dios que pude perdonar. Gracias. Así que le doy gracias a Dios porque tengo paz en este día, y que es algo que por ahí es muy difícil como cristiano a veces perdonar también. Uno dice, sí, perdono a esta persona, pero perdonar es olvidar. Y muchas veces yo creo que he escuchado testimonio que cuesta perdonar. Pero bueno, gloria a Dios que cuando perdonen van a sentir esta paz única. Dios. Dos cosas estás diciendo vos. Sí. Perdonar es olvidar. Sí. No dice la palabra de Dios que dice que Él, cuando perdona, se olvida de nuestras rebeliones. Ahora,
vos fíjate que, o sea, vos pensaste que cuando esta persona se acercara ibas a reaccionar humanamente, porque Sí, si no lo hubieras perdonado es probable. Ahora, vos Lo dejé tuviste en manos paz. de Dios también, que Sí. Dios se encargara de él. Es que, a ver, a veces decimos yo perdoné, pero si a nosotros la persona nos sigue reviviendo dolor, angustia, no sé, ansiedad o algún otro sentimiento, es que no hemos perdonado. Ahora, vos sentiste paz, entonces ahí realmente tenés el sello de que perdonaste. Es como una herida que la tenemos como una curita. La curita como que nos protege de si nos golpeamos nos duela, pero la herida sigue estando. Si nosotros levantamos la curita, la herida sigue estando. Ahora sí, como dice Alejandra, ¿no? Ella pudo perdonar y sintió paz y realmente que el perdón hace que nos olvidemos, que sea como un recuerdo lejano, ¿no? No que nosotros tengamos que, o sea, vieron como cuando hay una situación que nos provoca dolor o angustia o algún otro sentimiento, es como que lo tenemos en un pensamiento persistente. Sí, eso pasa cuando yo me alejé un tiempo de Dios, porque bueno, todos saben, ¿no?, que vine muchos años a la iglesia, pero hubo un tiempo que me alejé de Dios, que creo que fueron 2 años, no lo recuerdo bien. No, más. O más. Más. Sí. Bueno, yo ahí lo odiaba. Claro. Decía, menos mal que este hombre se fue a vivir a otro lado y no lo quiero cruzar más, dije yo. Digo yo, y ahora vino por una situación de que está mi abuelo grave y bueno, y lo tuve que cruzar en el hospital. Pero dije, bueno, gracias a Dios que lo pude perdonar y siento paz. Y ya olvidé, antes era algo doloroso tener ya verlo. Y ahora, gracias a Dios, puedo sentir paz. Qué bueno. El Señor sabe el daño que me había hecho, porque el Señor me sanó de eso. Así que le doy gracias a Dios y bueno, justo habla la clase esta del perdón, lo importante que es perdonar, porque nosotros mismos vamos a tener paz. Así que también otro, y ya termino ahí, también a alguien que yo no podía perdonar era el padre de mis hijos. También yo he experimentado el perdón y bueno, la paz que siento y hasta él ha cambiado el poder yo perdonarlo. Pero no me había hecho tanto daño como esta persona que estamos hablando primeramente, ¿no? Porque de la primera persona sí me había hecho mucho daño. Pero bueno, hoy puedo sentir paz y vivir la experiencia del perdón tal cual como estás dando la clase. Así que le doy gracias a Dios. Así que si alguien todavía no perdona, le incentivo a que perdone, porque como es algo maravilloso de la paz que sentimos, ¿no? Y de lo que nos libramos también espiritualmente, y a veces el perdón enferma también, que Sí, no te podamos ata, perdonar, te ata. enferma físicamente. Yo lo he experimentado hace años atrás, el no poder perdonar que me ponía mal físicamente y espiritualmente sobre todas las cosas. Así que ahora puedo tener paz, gracias a Dios. Señor es bueno. Le damos gracias al Señor. Vemos 3 cuestiones y ya terminaríamos con esta clase. Veíamos el modelo del Padre Nuestro como modelo de oración, ¿sí? Pero para que tengamos, o sea, no para que digamos el Padre Nuestro de memoria, sino que tengamos estos puntos. Los repasamos entre todos, ¿les parece? ¿Sí? ¿Ustedes lo anotaron ahí? Lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Dirigirnos a Él como nuestro Padre. Como nuestro Padre. Segundo punto, Santificar. santificarlo, adorarlo, glorificarlo. Tercer punto, rendirnos a su voluntad. Cuarto, Saber que es nuestro proveedor espiritual y del pan material. exactamente. Quinto, Perdonar. perdonar. Sexto, Le pedimos que no nos deje caer. que nos libre del mal, que nos libre de la tentación, que nos libre del pecado. Y el próximo punto, que sería el séptimo, creo, le volvemos a pedir perdón. Y que podamos perdonar. ¿Sí? Y para terminar esto, vamos a ver 3 citas bíblicas en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13 al 14, Juan 15, 16 y Juan 16, 23. ¿Vamos bien con el tiempo? ¿Sí? Juan Es Juan capítulo 14, versículo 13 al 14,
Juan 15, 16 y Juan 16, 23. Todo ahí en el libro de Juan. Sería el broche de la oración, el cierre, ¿sí? Miren, les leo. Juan 14, 13 al 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, está hablando Jesucristo, ¿sí? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto acá nos da, es una llave espiritual. Todo lo que pidamos, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te pido en el nombre de Jesucristo, y dice la palabra de Dios que Jesús lo va a hacer para que Dios sea glorificado, ¿no? Es un secretito, es una fórmula, una receta. Todo lo que pido, lo pido en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Para que el Padre, Jesucristo dice que lo va a hacer para que el Padre sea glorificado. Juan 15, 16, ahí nomás. ¿Alguien, si lo tiene? Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os le dé. Ahí está. ¿Sí? Para que todo lo que le pedimos a Dios, nosotros oramos a Dios. Pedimos en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y Él lo va a hacer, para que el Padre sea glorificado. ¿Vieron cuando decimos, te lo pido en el nombre de Jesús? Y a veces decimos, creemos que es una vana repetición, ¿no? No, es una llave espiritual, ¿sí? Es una fórmula espiritual. Y Juan 16, 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Por si nos quedaron dudas, oramos pidiéndole todo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Ahí estamos. Vamos, hoy terminamos. ¿Cuál era la última? Juan 16, 23. ¿Alguna pregunta?